¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. Como hemos venido platicando con ustedes, estamos visitando a los alcaldes de la Ciudad de México, que son una nueva figura a partir de que entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México, y el día de hoy venimos a la alcaldía de Xochimilco con el titular de esta alcaldía, José Carlos Acosta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Pues lo primero sería preguntarle, sabemos que ha estado aquí durante muchas administraciones, desde que esto era una delegación, un poquito que le pudiera comentar a la audiencia de Capital CDMX, ¿quién es usted y cómo es que llega ya finalmente a este cargo después de tantos años? Sí, pues soy José Carlos Acosta Ruiz, soy un habitante oriundo de esta demarcación, desde mis padres, mis abuelos, bisabuelos. La historia es larga, pero soy del barrio de San Cristóbal. Mi trabajo en la delegación data ya de varios años atrás, en el más o menos 1998, inicié como secretario privado en la dirección, en ese entonces Subdelegación de Desarrollo Social. Después tuve la oportunidad de estar en la titularidad de la misma. Fui director de Desarrollo Regional, fui director de Desarrollo Sustentable y director general de Medio Ambiente, para después estar 3 años al frente de la Dirección de Turismo, en Recursos Materiales un tiempo más y en la Dirección General de Administración en el periodo anterior. Hoy que se ha reformado la ley y que esto tiene ya una constitución, la Ciudad de México, este ordenamiento, ya son alcaldías, y que hoy se llaman alcaldías con los concejales, pues nos toca durante estos 3 años emprender esta importante labor al frente de este territorio en Xochimilco. Y cuéntenos, ¿cómo es que llega? Porque se da todo un proceso en el que Xochimilco también fue una de las territorios más disputados, ¿no? A pesar de que era el mismo gobierno, parecía que había como una disputa real, ¿no?, del poder. Otra vez, por si regresaba el PRD, se mantenía Morena. Bueno, indudablemente todo proceso electoral trae consigo una competencia de los actores y los partidos políticos que aspiran a gobernar estos territorios. En el caso de Xochimilco, pues el gobierno anterior fue de Morena, y el anterior fue de PRD durante una hegemonía de más de 18 años. Entonces, anteriormente fue el PRI. Estos dos partidos, pues claro que se prepararon también para poder competir, para poder alcanzar los cargos de elección popular. Sin embargo, la ciudadanía decidió continuar con el gobierno de Morena, y en la coyuntura de que la elección local coincidió con la elección para el gobierno de la ciudad y la elección federal para presidente de la República, sin duda la ciudadanía, el mayor entusiasmo fue por Andrés Manuel López Obrador, que ha sido la palanca para que muchos de los que estamos en el gobierno hoy por hoy estemos, además del trabajo pues que hemos realizado, que la presencia territorial que hemos alcanzado. Sin duda, Andrés es la motivación para nosotros más importante en el proyecto nacional. Es decir, usted transitó, digamos, del PRD a Morena, y ¿cómo ha sido esa adaptación, digamos? Bueno, yo ya llevo muchos años, más de 5 años que estuvimos en el PRD, y hoy por hoy pues es un motivo de trabajo, de construcción en Morena, de ir logrando objetivos, de ir trazándonos metas y de ir desarrollando una forma distinta de lo que vimos en aquel PRD, donde yo no fui fundador, fui militante, pero sí soy fundador de Morena, sí soy precursor de este movimiento
con el compañero Andrés Manuel en lo que en nuestra responsabilidad en territorio corresponde. ¿Y qué giro se le piensa dar a la alcaldía? Fue muy cuestionado el gobierno anterior, a pesar de ser de Morena, a partir quizá del sismo, de la reconstrucción, que fue también muy dolorosa en Xochimilco, pero que generó ciertos conflictos con la comunidad, además de algunos otros temas ahí complejos. Nosotros estamos trabajando desde el primer momento justamente en el pueblo de San Gregorio. Fue el primer día de gobierno y estamos en una acción en la que creemos que debe de haber un acercamiento real. Por lo tanto, nosotros hemos iniciado con jornadas participativas de trabajo, de acercamiento a la gente, en donde se hacen barridos, cambio de luminarias, podas, aperturamos algunos espacios muy cerrados como callejoncitos, pero que podían crecer en nativitas, el Callejón de los Patos, entre algunos otros espacios que hemos intervenido en el mercado de Cuemanco, en Tulyehualco, en el centro de Xochimilco, en los mercados. Hoy todas las luminarias de todos los mercados, a menos de un mes de haber llegado, están completamente las lámparas cambiadas. Están trabajando, se han reparado. Entonces hay acciones que pues van dejando ver otra forma de gobierno, van dejando ver otra mecánica distinta de lo que nosotros estamos pretendiendo realizar, y que sí efectivamente haya una diferencia en las prácticas, en las formas, en los mecanismos y en los métodos de cómo acercar el gobierno a la ciudadanía, del cómo nos tenemos que diferenciar en que no somos ni hemos sido nunca iguales. Hay un gobierno corrupto de PRI que la ciudadanía dijo adiós a más de 80 años en el sistema federal. Hay un gobierno de PRD que se enquistó y que fue necio en escuchar, como Mancera, muy mal terminó su administración, y desde luego que nosotros tenemos que evitar y erradicar la corrupción en todos los ámbitos y que a nosotros competa. Y en Xochimilco tenemos que lograr una participación de la ciudadanía con conciencia, no con berrinche, no con imposición, sino a favor de lo que la mayoría pide, quiere, solicita y entiende como parte del gobierno. Ya se reconcilió con los habitantes de San Gregorio, por ejemplo, que trascendió mucho ese video donde se enfrentó el exdelegado con los visitantes, los habitantes. Bueno, somos dos personalidades distintas. Yo nunca he estado confrontado con ellos y no tendría por qué reconciliarme con quien nunca he estado confrontado. No había rechazo a la estructura gubernamental ni nada. No, fuimos en la elección el pueblo donde más votos recibimos. Es un voto ideológico, es un voto... Xochimilco es difícil porque es muy territorial, ¿no? La gente. Sí. Soy de Xochimilco, somos parte de esta sociedad, nos conocemos, nos entendemos, y yo creo que a Xochimilco difícilmente lo va a volver a gobernar alguien que no sea de aquí, porque hemos demostrado que sí se puede, hemos demostrado que sí hay muchas formas de cómo corregir el rumbo, y hemos demostrado también que es posible que nosotros mismos podamos autogobernarnos en los marcos de respeto, en los marcos constitucionales y con lo que la ley nos otorga. Entonces, somos un lugar de muchos usos, costumbres y tradiciones, pero eso no se contrapone contra una acción normal y legal que debe de prevalecer siempre en nuestro territorio. ¿Y de qué manera está pensando gobernar? A partir de que hay nuevo régimen constitucional, las alcaldías tienen nuevas atribuciones. Una de ellas es el tema de la seguridad. Sabemos que Xochimilco también enfrenta un grave problema de seguridad en toda la ciudad, pero Xochimilco se ha ido focalizando. ¿Qué problemas tiene detectado en los diferentes pueblos? Porque se habla de
distintos problemas, ¿no? No solo... Bueno, la seguridad sigue siendo un asunto inherente al del gobierno central, pero ya les con la da un poquito alcaldía más no ha cambiado, no hay ninguna diferencia. Yo hoy que llegué no pude poner al jefe de la policía, lo sigue poniendo Raimundo Collins, no pude poner un policía más a dirigir la vialidad, por eso decidí salir yo con todos mis funcionarios a dar vialidad a las 5 de la mañana. Por cierto, aquí está mi silbato. ¿Qué está todos pasando los días, ahí? Porque, o sea, todos los días el problema es la movilidad. Tenemos un asunto de movilidad impresionante y no multan o no aplican la ley los señores de transporte y vialidad con el comercio ambulante que nos deja en doble o triple fila los autos. Por lo tanto, la seguridad es parte del mito de que las alcaldías vamos a tener atribuciones. Yo no conozco una, si ustedes saben cuáles, pues díganoslas, porque a mí la Secretaría de Seguridad Pública no me han hecho valer ninguna diferente a como venía trabajando el gobierno de la ciudad. O sea, actualmente ustedes no ven más atribuciones en el manejo. Por eso le digo que si ustedes saben de alguna, díganos para decirles cuál es. Es que ese fue uno de los grandes debates en el constituyente, que a los delegados se les pudiera dar, a las alcaldías se les pudiera dar un poco más de autonomía, pudieran tener este tema de la seguridad más presente, porque siempre era como un tema que el delegado se lavaba las manos diciendo, pues sí hay inseguridad, pero es tema... Bueno, pero eso es, en lo que has dicho, se queda en debates, porque al final de cuentas no se cristaliza en la ley. ¿Y esperan ustedes un cambio a partir de que llegue Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador? Digo, porque ahí ya se podrá hacer valer de otra manera, ¿no? Nosotros esperamos que simple y sencillamente actúen, hagan su trabajo que deben de hacer, lo que ha dejado de hacer esta administración de Mancera, a cambio de corrupción, a cambio de dádiva y a cambio de prebenda. Que trabajen como Andrés Manuel lo ha dicho y que la corrupción se elimine, como él decía, se limpie de arriba para abajo como las escaleras. Entonces, eso sí tiene que irse reflejando para bien y no en detrimento de la sociedad. Un esquema nuevo, diferente para con la policía, para con cada uno de los servidores públicos, y que se evite extorsiones, dádivas o prebendas. ¿Y de qué manera le piensa entrar al tema de la seguridad? Digo, ahorita que es un tema complejo. A ver, insisto, yo no tengo atribuciones. Independientemente me refiero a otros temas, a lo mejor ir recuperando el tejido social, que ha sido quizá un tema que se ha descompuesto. Pero eso no es tema nada más de seguridad, esos son problemas sociales. En el caso de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, no necesariamente tiene que ir siempre de la mano con la cuestión de seguridad pública. Son problemas que tenemos que abonar en la educación, son problemas que tenemos que abonar en la familia, son problemas que tenemos que abonar en ver a la gente como gente, y tenemos que rehumanizar a nuestra sociedad. Hoy por hoy, ¿tú saludas a tus vecinos cuando sales de tu casa? No, eso creo que es un problema que no hay comunidad, pero yo imaginaría que aquí en Xochimilco sí. Esa es una principal actitud en la que todos tenemos mínimamente que volver a dar el saludo para saber quién es nuestro vecino, nuestra vecina, que se vuelva a salir a barrer el frente de nuestras calles, de nuestras casas, que volvamos a generar un tejido social de convivencia, como se ha dado aquí, pero también se ha ido perdiendo, que podamos generar un esquema de diálogo. Las comunidades que no dialogan son las que están condenadas a sufrir todos los embates y problemas que hoy conocemos en nuestra gran metrópoli. Las comunidades que dialogan, que platican, que intercambian entre sí, son las comunidades que preservan todavía una identidad, que preservan todavía una forma diferente de organización social, comunitaria, cultural y religiosa también. Entonces, todos estos son factores que amalgaman a una sociedad. Xochimilco tiene muchos de ellos vivos en algunos lugares, en algunos otros ya con decadencia o de detrimento,
pero ese es el tejido social que vamos a fortalecer nosotros. El que en los deportivos sean verdaderos espacios para el deporte, la recreación, el esparcimiento, y que no sean lugares de vicio, que sean lugares con oportunidad, pero además vamos a entregarlos en óptimas condiciones en el primer año de este gobierno. Que las casas de cultura y de adultos mayores, en los primeros 6 meses de este gobierno, las vamos a entregar al 100%, remozadas, remodeladas, funcionales y con las actividades que deben de tener, que nosotros concebimos que un estudiante bien alimentado, un estudiante que tenga las oportunidades de poder desarrollarse, va a ser un estudiante prolífero, pero además con una buena aceptación en la sociedad. Por ello, desde los CENDIs, a partir de enero se vuelven gratuitos, como lo ha hecho la doctora Claudia. Por ello, los CENDIs, a partir de enero de 2019, se vuelven un área de oportunidad en la que deben de acudir todos los infantes menores para poder ir desarrollando esa preparación previa a la educación primaria, y que en la educación primaria, secundaria, pues se deben de contar con ayuda para útiles escolares, para uniformes, para becas, ¿por qué no para alimentación también? Y entonces empezamos a cerrar parte de un círculo en un ciclo en el cual creemos que la educación es la herramienta fundamental para corregir muchos de los males que nosotros traemos y nos aquejan. Y la educación que tiene que ver con el bachillerato, Andrés Manuel ha dicho que se van a crear más instituciones de educación superior, se van a fomentar más carreras, y en el caso de Xochimilco, desde hace 3 años tenemos la Escuela Normal de Maestros, que es una verdadera opción, en donde va a salir ya próximamente la primera generación de estudiantes que iniciaron, que creyeron en este proyecto de Morena. No es un discurso, es una realidad, porque antes de que nosotros ganáramos en este momento, la escuela de Morena de maestros existía desde hace 3 años y que se sostiene con cuotas de los legisladores locales, federales y también de los gobernantes. Así es de que esa es nuestro principal acción que vamos a hacer para mejorar nuestra calidad de vida, y es la educación. ¿Y cómo le piensa entrar ese tema, digo, de manera ya presupuestal, con lo que se dejó? ¿Cree que vaya a haber algún aumento con este tema de la austeridad? Pues vamos a esperar que haya una buena dotación de recursos. Que siempre ha sido el pretexto. Decremento no va a haber. Incremento siempre debe de haber de forma proporcional, de acuerdo a la inflación. Al déficit inflacionario, pues debe de haber también un crecimiento per cápita. Entonces es ahí a donde apostamos que la corrupción que se va a combatir desde el gobierno federal con Andrés Manuel venga para bien en las grandes palancas de desarrollo como Pemex, CFE y demás empresas paraestatales que producen toda una mina de recursos. Nos vaya bien, no nada más a Xochimilco, a todos los municipios, a todas las entidades, y que la gente tenga una mejor forma de vida y una mejor aplicación de los recursos con honestidad y transparencia. ¿Y cómo le van a hacer a partir de este nuevo gobierno en la figura que se está creando de delegados regionales, delegados estatales, que van a operar la política social del país? Parece que va a haber un cambio de paradigma a lo que estábamos acostumbrados, o por lo menos las delegaciones. Usted recordará que pues cada delegado inventaba o creaba sus propios programas sociales. Ahora parece que va a haber una centralización de la política social, cómo pues redistribuirla o trabajarla, ¿no? Eso es muy bueno, porque no vamos a ir con ocurrencias, vamos a ir con proyectos específicos, reales, regionales. Lo que la gente necesita y pide en cada lugar del país debe de adecuarse y adaptarse a las necesidades de la población y de la comunidad. Eso es una respuesta inmediata a lo que la gente ha pedido, no a la ocurrencia del gobernante en turno que llega, crea, inventa
o saca para los amigos y conocidos o los compromisos ciertos proyectos. Entonces eso nos va a ayudar mucho para quitar intermediarios, para quitar corrupción en la compra de muchas de las medicinas que se tenían que comprar incluso en el sector salud, y que nos va a permitir estar en otra parte ya de la historia, no en la parte de la corrupción, sino del resultado y del desarrollo. Hoy hace unas horas, este fin de semana, Andrés Manuel mandó un mensaje muy fuerte al empresariado de decirles, pues ahora la relación cambia, no nos vamos a dejar chantajear. Aquí, ¿cómo será el trato con el sector empresarial, que también tiene una fuerte presión hacia un nicho tan importante, el turismo en la Ciudad de México? El sector empresarial tiene que supeditarse al gobierno, tiene que entender que no son gobierno, no fueron electos por nadie, fueron acaudalados con muchos recursos, pero eso no quiere decir que gobiernen. Por lo tanto, ellos, dice un viejo refrán, un viejo adagio, zapatero a tus zapatos, que ellos se dediquen a administrar sus negocios, que hagan pagos lícitos siempre de todo lo que deben de ser sus impuestos, y al gobierno nos toca eso, gobernar. Y en todas las esferas y los estratos de gobierno, Morena va a asumir esa responsabilidad. No necesitamos ninguna cámara de comercio a nuestro lado para gobernar, ni necesitamos a ningún empresario a nuestro lado para gobernar. Necesitamos que ellos hagan lo propio, que contribuyan en lo que corresponde a la hacienda pública, y nosotros en lo que corresponde es nuestra tarea ejercer un buen gobierno y cuidar de la correcta aplicación de los recursos públicos. O sea que aquí, con la iniciativa privada, se analizarán los proyectos que quisieran impulsar. Pues vamos a ir viendo los que sean propicios para la región y los que sean necesarios. Pero si está abierta el trabajo público-privado, estará abierto. Pues es que en el gobierno no invierte ninguna empresa pública. En el gobierno se administran los bienes públicos. No necesitamos de una inversión privada al gobierno, más bien necesitamos que la iniciativa privada desarrolle proyectos benéficos, si van a ser para el sector público, y como son los servicios, como son en el ámbito ambiental, turístico o de transporte, pero al gobierno no necesitamos esos recursos. Ahí donde ve áreas de oportunidad, por ejemplo, Xochimilco es muy atractivo en la parte turística, ¿no? Esta parte de... Ya lo mencioné, turístico, transporte o ambiental. Serían los únicos... O servicios, donde se les podría abrir la puerta, pero siempre y cuando estuviera enfocado a un beneficio social. Partamos de que ya está, o sea, no necesitamos que lleguen más. Okay. Tenemos Chedrauis, tenemos bodegas Aurrerá, tenemos mini bodegas Aurrerá, por lo menos 4, tenemos más de 20 Oxxos, tenemos Vips, tenemos Biscuits Obregón, tenemos Coppel, tenemos Netos, tenemos Electra, tenemos laboratorios como Sharing Cloud, tenemos MSD, tenemos L'Oréal de París, tenemos Fuller, tenemos laboratorios Lemery de medicamentos, tenemos Boring como laboratorios farmacéuticos, tenemos una gran cantidad de empresas que tienen aquí sus depósitos, la Pepsi-Cola. Tenemos a todas las agencias de autos habidas y por haber, a la Honda, a Nissan, a Dodge, tenemos RAM, tenemos Kia, tenemos todos los que tienen que ver con las industrias automotrices están aquí. Tenemos que ver con, por ejemplo, laboratorios, pero en la cuestión farmacéutica, y las farmacias del Ahorro, San Pablo, San Juan de Dios, tenemos Express, tenemos un sinfín de sucursales del Ahorro de 24 horas, sucursales bancarias de todos los bancos, hasta más de 5 de uno solo. Entonces no vemos el asunto como de
tener que buscar a muchos inversionistas cuando hay una cantidad Ya bastante importante. grande, significativa. Está ahí un Sambors, hay Fantasías Miguel, hay para todos los gustos, en todos los estratos, en todas las necesidades. La industria en Xochimilco no es ajena del desarrollo mismo de la comunidad. Hay servicios como gasolinerías, gaseras, verificentros. Todo esto es parte de inversionistas privados, es parte de accionistas que han visto un nicho de oportunidad. Hay más de 8 cadenas de hoteles aquí, entonces no vemos el asunto como que ni se alejen, Ni que sea inmediato. ni tampoco que haya necesidad de recibir a más. ¿Y el desarrollo urbano cómo lo están perfilando? Digo, es una delegación, alcaldía compleja en ese sentido, ¿no? Una demarcación. Vamos a esperar la política urbana que traiga el área central. Nosotros Ahorita tienen la moratoria. nosotros no tenemos forma de cómo hacer, sino solamente de plantear. ¿Y cómo la ven que se mantenga esta vocación que tiene pues de muchos pueblos, barrios? Claro, Nada de megatorres, megaconstrucciones. no lo vamos a permitir. No hay viabilidad incluso. No hay forma. Y en esta El parte, sismo lo ha demostrado. aparte que lo menciona, el sismo fue algo que creo que marcó a Xochimilco de manera muy grave. ¿Cómo va la reconstrucción y hacia dónde apunta en su gobierno? Porque pues no es una tarea que se pueda concluir en un año, ¿no? La reconstrucción es un tema que la trae el gobierno central, a nosotros no nos han permitido la participación y esperemos que con el siguiente gobierno se den mejores oportunidades de enlace con este tema. ¿Qué oportunidades se requerirían, digo, para entrar con este? Entiendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo un nuevo folio, ¿no? Como para censar lo que deja el gobierno de Mancera y lo que deja el nuevo gobierno, ¿no? Con una comisión de reconstrucción. Ahí ven alguna oportunidad hubo varios pueblos muy afectados, ¿no? Y no solo yo creo que lo que se cayó, sino lo que también se tiene que reforzar, ¿no? Una tarea más preventiva. Así es, pues es algo que tiene que iniciarse con muchos estudios, vislumbrando el tema de escuelas, de infraestructura y de equipamiento urbano, de viviendas, de iglesias y en la zona chinampera. Y ahí, ya que lo dice, la zona chinampera, ¿de qué manera pues se puede reforzar con tantos problemas que estamos ya empezando a vivir en la Ciudad de México con el tema del agua? Pues que el gobierno de la ciudad mejore la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Ese sería como Es la clave. fundamental. Porque esta parte es la que abastece. Así es. Y sin eso empieza a haber carencia en Xochimilco. La calidad de agua. Actualmente, ¿cómo están en calidad de agua? Habría que preguntar ahí a los laboratorios de sistema de aguas. O sea, ustedes no saben cómo No está ahí. manejamos la calidad, pero bueno, juzgue usted por con la verla que nada le más llega, con lo que a sale. ustedes, ¿no? Sí, supongo que es muy similar a lo que pasa en Iztapalapa, ¿no? Con agua que llega de mala calidad. Pero eso viene un nuevo gobierno, ¿creen que lo podrán remediar de alguna manera? Habrá que preguntarle a los del sistema de aguas qué planes traen. Ya con los que estén, ya verán ustedes. Pero Así sí sería es. como un tema que lo pondrán en agenda. Por supuesto, es prioritario para Xochimilco. El tema del agua, ¿sí tienen, digamos, alguna visión de lo que se podría mejorar en tema de escasez? O sea, si están muy afectados. Por supuesto. O sea, en realidad tienen una afectación grave en los pueblos o es... No, pues es Varía. una carencia muy grande, falta de modernización de equipo. Esa sería la principal tarea de inversión, red de sustitución de drenaje o nuevas vías de almacenamiento de agua. Todas deben ser consideradas, pero necesitamos ahí un buen estudio pues de sistema de aguas. Sí, porque además pues aquí se supone que hay un afluente que viene de Morelos que no tendrían por qué estar tan afectados ustedes como las centrales. Pues no conozco cuál sea el afluente que venga de Morelos. Pues han estado ahí intentando encontrar como una tercera vía para poder... Pero actualmente acabar la con la ciudad escasez. no entra nada de Morelos. Tenían antes ahí en la parte de que era muy importante, una reserva muy importante, pero pues siempre se ha estado valorando si se encuentra una nueva vía o no para poder resolver un tema tan complejo como el agua.
Así es. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y pues para concluir, me gustaría preguntarle cómo ha sido su relación con los concejales. ¿Es una nueva forma de gobernar? ¿Es un contrapeso? Algunos alcaldes nos dicen que pues ha sido complejo porque a veces no están bien delimitadas las funciones. ¿Usted cómo lo ve? Pues una buena relación. Los vi en la instalación del Consejo el día 1 de octubre. Hemos tenido un par de reuniones en las que tenemos que cristalizar la asamblea donde se apruebe el reglamento, donde se calendaricen las sesiones y donde dé inicio ya el funcionamiento de muchos puntos que tenemos que poner en orden, de dónde van a sesionar, de sus oficinas, del actuar. Pero bueno, pues yo creo que es muy claro la ley, lo que les confiere, lo que les corresponde, y a eso nos vamos siempre a circunscribir para generar siempre una buena relación con ellos. O sea, aquí no ha habido sombrerazos con los concejales, todo ha sido de manera normal. Pues a lo mejor no ha habido porque solamente tenemos la sesión de instalación. Yo creo, ¿no? Porque empezarán ahí los temas, digo, ya que conforme cada uno empieza a funcionar, pues empieza a haber ahí sus roces, pero en teoría pues llegaron con una planilla a favor para tener un consejo pues de diálogo por lo menos, ¿no? Controlado. Pues es lo que debe de buscarse siempre, el diálogo y el acuerdo para generar los mejores planteamientos a la ciudadanía. Muy bien, pues por último le preguntaría, ¿hay oportunidad de reelección? ¿Qué opina de ello? Sufragio efectivo, no reelección. Perfecto, eso sería. Pues si gusta mandarle algún mensaje a la ciudadanía de Xochimilco que nos sigue a través de redes sociales, pues algo que les quiera decir a quienes tienen oportunidad de verlo. Pues vamos a seguir trabajando en todos los temas importantes de Xochimilco. Hay mucho por hacer. Hemos emprendido ya acciones con la vialidad, con el reordenamiento del transporte, con la limpieza de los mercados, con la iluminación, con varios temas en pueblos y en barrios. Sin duda es un ejercicio que apenas comienza, en el que yo les pido que tengan mucha confianza, mucha cercanía con el gobierno, como nosotros vamos a estar para con todos los ciudadanos, para tener un diálogo cercano, amplio, y que busquemos las mejores alternativas de resolución para todos los problemas que tenemos, y que en estas fechas de Día de Muertos hay que seguir conservando la tradición, los usos, las costumbres, y no olvidar esta parte tan importante que nos caracteriza y somos parte no en vano de un patrimonio intangible en la ciudad y en el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes de lo que hagan aquí en la alcaldía de Xochimilco en estos próximos 3 años, y seguiremos con estas entrevistas a los alcaldes de la Ciudad de México. Muchas gracias.